El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estigmatas Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Ronti Dragon aquí con un nuevo video y hoy también les traigo un video relacionado con la época del México colonial, la época de la Nueva España, de México tras la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque he estado viendo cosas sobre el tema, me interesa mucho. Y ya estoy hasta la madre de la narrativa de que México perdió y estuvo sometido. Ya estoy cansado de que básicamente nuestra historia nos dice que somos unos perdedores y que los españoles eran los malos y los mexicas eran los buenos. Entonces quiero más o menos hablar de básicamente de que no somos los perdedores. Y de hecho, pues a grandes rasgos de entonces, ¿por qué fregados? Si estábamos tan bien con España, ¿por qué fregados hubo independencia? ¿Por qué no? Tampoco estábamos tan bien. Y ahí empezó ahí va la cosa de la independencia. Primero que nada, nosotros, o sea, los mexicanos, no somos perdedores, hijos de la Malinche, hijos de la chingada, producto de la opresión. No, no, no. Si tú eres mexicano, sobre todo si eres de lo que se puede decir que mestizo, con rasgos de indio y de español al mismo tiempo, de hecho, tus ancestros eran los ganadores. Los grandes ganadores de la guerra de conquista, se podría decir. Los verdaderos conquistadores. Esto es importante porque, sí, España mandaba gente, pero no eran las suficientes tropas. Y la conquista no fue nada más España. Fue una conquista de todos los reinos que eran parte del Imperio Mexica. No azteca, porque lo hablo en otro video de por qué no era azteca. De hecho, los mexicas odiaban que les llamaran aztecas. Y ya verán por qué en el otro video. La cosa es que no eran azteca, era el Imperio Mexica. Y la Triple Alianza, que eran algunas eran otros reinos junto con México Tenochtitlan. Básicamente eran los mexicas y otros tres cabrones. O sea, otros tres bandos conformaban un imperio. Y tenían varios reinos subyugados. Nótese que España, antes de una unificación, pues también tenían varios reinos, ¿no? Estaba Aragón, estaba Castilla, estaba Catalonia, País Vasco, que todavía se niegan a, como tal, considerarse parte de España y buscan la independencia constantemente. Y eran como tal, pues, reinos separados de España. España, como la conocemos ahora, es el producto de un imperio, en el que justamente Castilla comienza a expandirse a los otros reinos, ya era considerado un imperio desde ahí. Igual el imperio británico no empezó con la expansión a otros continentes. El imperio británico era Gran Bretaña o Inglaterra. Bueno, lo que se podría decir que es Reino Unido. Gran Bretaña, Gales, Escocia e Irlanda. Eso eran los principios del imperio británico. Básicamente Inglaterra y los territorios alrededor de Inglaterra a los que se expandieron. El imperio español era parecido. Con Portugal como subordinado, en algún punto siendo también parte del imperio. Pero ellos sí se separaron. La cosa es que era como tal un imperio. Y la conquista no fue la conquista de opresión que te plantean, sino una conquista, se podría decir, que de anexión y de alianza. Los pueblos que no eran parte de la dichosa Triple Alianza, básicamente los que eran subyugados por el Imperio Mexica, estaban hasta la puta madre. Estaban hasta la puta madre de los mexicas. En parte porque, así como similarmente a lo que pasa básicamente en casi cada civilización politeísta con reinos separados,
como lo era por ejemplo los antiguos helénicos, que ahora les llaman los antiguos griegos, la Roma antes de la República, Japón en en el periodo Sengoku, básicamente todos estos imperios sin unificar o territorios sin unificar que ni siquiera eran imperios, como eran los antiguos helénicos y los antiguos romanos, tenían tenían el mismo panteón de dioses, pero no todos los países, porque eran países como tal, eran reinos, adoraban al mismo dios. Por ejemplo, justamente ese era parte del conflicto entre los espartanos y los atenienses. Los espartanos adoraban a Ares y los atenienses a Atenas. Y parte del conflicto era que básicamente pues no se llevaban bien porque ni siquiera su religión era la misma como tal, aunque tenían el mismo panteón de dioses. Pues los rituales que practicaban eran diferentes. Y esta es una parte importante porque los mexicas eran adoradores de Huitzilopochtli. Era el dios principal de su región, era el dios principal de México Tenochtitlan. Pero no era el dios principal de los otros tipos. Y Huitzilopochtli dejaba ver como un pendejo cariñosito a Ares en cuanto al nivel de hostilidad. La cosa es que culturalmente ni siquiera eran exactamente igual. O sea, tenían el mismo panteón, tenían similitudes culturales, tenían el mismo idioma, que era el náhuatl. Todos ellos eran nahuatlaca. Pero pues los tlaxcaltecas, por ejemplo, siendo uno de los grupos que se hartaron de ellos, los totonacas, etcétera, pues estaban hartos de que básicamente los adoradores de Huitzilopochtli los obligaran a pelear en guerras en las cuales ellos no tenían forma de ganar. Nada más para hacerlos cagar para adentro y después sacrificar su gente. Justamente los sacrificios humanos sí eran parte de los ritos de adoración de casi todas las culturas nahuatlaca. Pero los sacrificios humanos eran esenciales específicamente para los mexica porque eran esenciales para Huitzilopochtli. O lo que es lo mismo, todos los nahuatlaca que no eran adoradores de Huitzilopochtli específicamente, que su dios regional no era Huitzilopochtli, podían vivir sin sacrificios humanos. Por eso se acabaron llevando bien con los españoles, porque les dijeron: si ustedes dejan de hacer completamente sacrificios humanos, les ayudamos a quitarnos de encima a los que sí hacen sacrificios humanos. Y dijeron: o sea que nos podemos chingar a todos los nahuatlaca. Pues vamos a chingarnos, a todos los mexica. Pues vamos a chingarnos a todos los pinches mexicas, hijos de puta. Y entonces varios reinos nahuatlacas se juntaron. Y reinos de otras culturas que también estaban oprimidos. Básicamente, todos a los que tenían en chinguiza los mexica ya estaban hasta la madre. Y son parte del ejército conquistador. Justamente lo que pasó fue esto. Conquistaron el territorio mexica, el territorio del imperio mexica. Lo unificaron, se podría decir, como un país. Y se anexó a un imperio más grande. O sea, como tal, no era una colonia saqueadora como te lo quieren pintar. No. Como dije antes, todos los que tenemos rasgos de mestizo, que tenemos rasgos parte de español, parte de indio, por ejemplo, esta estructura del bigote es común entre los indios. Eso sí es un hecho. Entre otras características, pero todos los que tenemos justamente rasgos mezclados es porque somos del bando ganador. En general los mexicanos no son los perdedores en la historia, más que con Estados Unidos. Más que con Estados Unidos. Fuera de eso, básicamente siempre ganamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Tumbamos, o sea, nuestros ancestros, para ser más precisos, tumbaron al imperio mexica. Españoles junto con indios. Los indios que participaron en eso y que básicamente se convirtieron al catolicismo, que adoptaron la cultura de España. Hasta se convirtieron en nobleza. Se convirtieron en parte de lo que llaman justamente indios nobles. Eran nobleza local y se respeta.
Por eso también no se perdieron tanto, tanto nuestras tradiciones de los nativos de aquí, como se perdieron las tradiciones de los nativos en otros lugares colonizados. Porque el México colonial era anexado a un imperio, pero seguía siendo, se podría decir, que su propio país. Sí, recibió el nombre de Nueva España, en parte porque pues sí hubo un esfuerzo por abandonar un poco la lengua de los nahuatlaca. Pero no se desapareció por completo, de hecho se integró muchas veces al idioma que hablamos, de ahí vienen muchas expresiones que usamos en México. Y aparte, pues sigue vivo junto con otros idiomas indígenas. Ahora, ¿qué es lo que pasó entonces? ¿Por qué dices, pero entonces por qué todas las comunidades indígenas que vemos son pobres? Pues, voy a ponerlo así. Desde la época de los mexica hubo mucha estratificación socioeconómica. Y básicamente los nobles le decían a la gente que estaba en los estratos más bajos, pues debieron pensar eso antes de haber nacido en la pobreza. Esa mentalidad se mantuvo. Lo que pasa es que justamente también España era un país muy estratificado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Casi toda la gente que se iba a la Nueva España, porque la Nueva España era mejor que México, pues eran comerciantes de clase media y gente de clase alta. No era tan común que llegara gente de clase baja a la Nueva España por sí solos. Por sí solos, porque obviamente que si iban como servidumbre de los otros cabrones o de alguna u otra manera trabajando para los otros vatos, pues se iban en el barco. Y ellos construyeron sus asentamientos donde vivían ellos, a veces también con los indios, pero justamente estratificados. ¿Y qué es lo que pasó? Que la mayoría de los que quedaron genéticamente más como indios, o sea, fenotípicamente se ven más como indígenas, fueron indígenas de clase baja que se quedaron viviendo en las zonas rurales y que el gobierno los ha ignorado lo suficiente desde entonces para que básicamente sigan estando como estaban hace 200 años. O lo que es lo mismo, no es porque fueran indios, es porque eran pobres. Y si está feo, no digo que esté bien, no, yo no estoy de acuerdo con que eso esté bien. Yo pienso que también se les debería de pagar bien a ellos por el trabajo que hacen, si hacen bien un trabajo. Y que lo más indicado fuera que la sociedad fuera más meritocrática. Pero la cosa es que básicamente la gran mayoría de los plebeyos de clase baja en la Nueva España eran indios, porque la gran mayoría de los que pasaban a ser de clase baja o plebeyos que no eran indios, bueno, indios o esclavos, es una parte importante. Si no eran indios, eran o esclavos, no esclavos liberados, esclavos, porque un esclavo liberado tenía un mejor estatus que un esclavo normal. Y por arriba de alguien pobre, porque pues justamente para ser un esclavo liberado pues tenías que tener cierto estatus social y económico. Y dices, pero ¿cómo ganaban dinero si eran esclavos? Pues básicamente compraban su libertad y eso les daba cierto nivel de estatus socioeconómico. O sea, básicamente eras el esclavo del mes. Entonces básicamente lo único que estaba abajo de un plebeyo pobre era un esclavo. Y se prohibió, por cierto, esclavizar a los indios. Todos los esclavos eran traídos de zonas donde había comercio de esclavos. La esclavización de los indios se prohibió muy rápido porque justamente los reyes, pues hablaron con los nobles indios y estos dijeron así como, no, oye. Fuimos y tumbamos a los mexica para liberar a nuestra gente. Eso incluye los que tenían de esclavos los mexica. Me liberas a todos los esclavos indios. Los liberaron, pero pues los liberaron así como, adiós, eres libre, no es nuestro problema si eres pobre o no después. Es la cosa. La gente también, o sea, como dije, básicamente los indios eran la mayor parte de los pobres porque eran la mayor parte de la población. Y la mayor parte de la población en casi todas las eras es o clase media o clase baja. Y en ese periodo con tanta estratificación era la mayor parte clase baja. Entonces básicamente pues
era porque había muchos indios de clase baja que quedaron así, y no porque los indios fueran reducidos a la clase baja. Esto es importante porque tiene que ver después, por eso ocurre la independencia, o sea, va relacionado. La cosa es que tienes una sociedad en la que hay indios de clase alta que conviven generalmente con españoles de clase media y de clase alta. Hay indios de clase media que conviven con españoles de clase media y de clase alta. Africanos, muchos de ellos esclavos liberados de clase media y algunos de clase alta, que conviven con españoles y con indios de clase media y de clase alta. Y después tienes a la clase baja, compuesta principalmente por indios y por africanos. Bueno, por negros, porque son negros, ¿no? O sea, no África es un continente, no es nada más, no es una raza. Pero básicamente tienes a varios indios y negros que están en la clase baja. Y uno que otro español que generalmente o llegó bajo mando de otro güey de mayor clase y simplemente básicamente no ascendió en la escalera socioeconómica, o cayó de la escalera socioeconómica y ahora está en la clase baja. Pero las clases bajas están más divididas racialmente que las clases altas. Eso pasa en casi todas las culturas, por cierto. Las clases bajas tienden a dividirse más racialmente porque no tienen tanta movilidad por la misma falta de movilidad económica. No tienen tanta movilidad geográfica, o lo que es lo mismo, no se pueden mudar a mejores lugares, viven en asentamientos de clase baja, donde se concentran, y la mayoría de la gente se concentra en donde está su misma comunidad, porque ahí básicamente es donde cayeron. O lo que es lo mismo, si tú naciste en un pueblito de clase baja, de nativos, los de otros grupos raciales no van a querer ni siquiera molestarse en visitarte, más que para cobrarte. Para cobrarte impuestos. No van a vivir ahí contigo porque tú naciste ahí, pero ellos no tienen ningún interés de mudarse ahí. Si tú naciste en un asentamiento de españoles de clase baja, los indios, ni de clase baja, ni de clase media, ni de clase alta, van a tener ningún interés en mudarse a vivir donde tú estás. Nadie va a querer mudarse a un asentamiento de clase baja, a menos que sea por razones económicas de evasión fiscal, o porque es muy barato vivir ahí, que es cuando producen gentrificación. Y cuando producen gentrificación, pues ya deja de ser un pueblito de clase baja. Entonces las comunidades de clase baja ahorita, indígenas, marginadas, originalmente, esto es importante porque hay que aclarar, originalmente, básicamente en la Nueva España, no estaban marginadas por ser indígenas, estaban marginados por ser pobres. Sigue estando feo, pero aquí es para aclarar que básicamente la mayoría de los indígenas, la mayoría de los indígenas se volvieron parte del mestizaje. La mayoría de los indígenas de buena posición. Tienen situaciones, por ejemplo, lo sé, de españoles que se casaban con mujeres nativas, de hombres nativos que se casaban con mujeres españolas, incluso hombres nativos que se iban a España y se casaban con una española allá. Y es ahí donde empieza la parte divertida. Los retratos de castas lo que representan son los diferentes grupos étnicos, pero no califican a los diferentes grupos con base en situación socioeconómica, sino que los califican justamente por su apariencia étnica. Ahora bien, que dices, no, pero es que se ven pinturas en las que unos se ven que están mejor que otros económicamente. Sí, porque generalmente lo que agarraban como referente era la mayoría de la población. Y como dije antes, como la mayoría de la población eran indígenas, la mayoría de la población eran gente de los locales, pues la mayoría de los pobres eran gente de los locales. Eso es algo un poco feo, pero pues era algo que incluso sin los españoles iba a ser así, o lo que es lo mismo. Lo que hace parecer como si solo los indígenas fueran pobres es que la mayoría de los indígenas que tenían plata se cruzaron con los españoles tanto que pues de repente sus descendientes se ven como yo. Esa es la cosa. Somos
una nación muy mezclada genéticamente por eso. Porque justamente se podría decir que la gran mayoría de los indios a los que les iba bien se juntaban con los españoles y formaban familias y pues básicamente había una tremenda mezcla que lleva a que tengamos diferentes fenotipos. Por eso hay tanta variedad de fenotipos en las clases económicas aquí. No sé que hablo de la época colonial, hablo de la época de la Nueva España. La sociedad tampoco es que fuera perfecta. Recordemos que, como dije, era muy estratificada económicamente. Y había ciertos abusos por eso. Pero pues básicamente la actitud no era es porque son indios, sino debieron pensar eso antes de haber nacido en la pobreza. Era una mentalidad diferente. Pero ¿qué es lo que pasó? Diferentes reyes e incluso virreyes manejaban diferentes leyes. Al punto de que hubo varios intentos de independencia, algunos con éxito y otros sin éxito, incluyendo uno en el que de hecho se gritó, y algunos lo atribuyen equívocamente a Miguel Hidalgo, en el que de hecho el grito fue ¡Viva el rey de España! Porque lo que querían era independizarse no de España, querían seguir siendo parte del imperio español, pero querían independizarse del virrey, porque el virrey de turno fue una mierda. No me acuerdo el nombre del virrey, pero esto tiene que ver porque son antecedentes a la independencia. El virrey de turno fue una mierda y querían independizarse del virrey, tumbar al virrey y hacer a la Nueva España un reino, no un virreinato, un reino independiente, aún siendo parte de la corona del Imperio Español. Por eso el grito de independencia esa vez fue ¡Viva el rey de España! Pero esa independencia se calmó muy fácil, básicamente haciendo que el rey expulsara al virrey de turno y metiera uno mejor. Y esa es la cosa, dependiendo del virrey de turno y del rey de turno, las cosas eran mejores o peores para los indígenas. Pero entonces, ¿qué llevó a que tanto los indígenas como los criollos y los mestizos de hecho quisieran independizarse completamente de España? Que básicamente quisieran cortar lazos con la corona española completamente, siendo que había cierta señal de lealtad hacia la corona española antes. Para ponerlo de manera simple, lo que pasó fueron los franceses. Y sí, no es mamada, fueron los franceses. Sí. Casi sin falta, si hay algo jodido, son los franceses. Y fue en parte por culpa de la Revolución Francesa, porque como recordaremos, la corona se fue a la mierda. Y después, después de que la corona se fuera a la mierda y de que terminara el reinado del terror, fue el imperio con Napoleón y todo esto. Y es ahí donde empieza, las guerras napoleónicas, todo ese rollo. La cosa es que Carlos el Embrujado, rey de España, el último rey de los Habsburgo, de hecho trataba muy bien a la Nueva España. Era un tremendo pendejo, tenía un montón de problemas, pero una de las cosas que tenía así como característica era que era bastante bonachón. Justamente compensaba sus carencias intelectuales, sus carencias físicas y sus carencias sociales con ser básicamente ingenuo y amigable, y buscaba lo mejor para España, a lo pendejo, pero lo mejor para España, a pesar de que justamente a veces provocaba déficit, y eso incluía las colonias del Imperio Español. Eso incluía la Nueva España. Hizo muchas reformas en beneficio de los nativos, etc. Y después de eso, cuando él se muere, justamente se va a la mierda la familia Habsburgo en España, queda un vacío de poder, y ahí Francia mete un rey que era leal a Francia y no a España. La gente en España dudaba de la legitimidad de él, y la gente de Nueva España aún más. Decían así como, no, güey, es que este cabrón es francés. Este cabrón no es el rey de España, es un francés al que metieron. Y eso empezó a generar fricción. Y la solución que tomó este rey fue arruinar la movilidad socioeconómica de todos, quitarle poder a los indios y meter reglas que básicamente hacían que los únicos que tuvieran movilidad socioeconómica fueran los españoles, para subsecuentemente reemplazar a los cargos de poder españoles, o sea, los españoles que estaban en cargo de poder, reemplazarlos con gente que era leal a él. Básicamente
acabar con todos los que eran leales a la corona anterior. Bueno, quitarles poder a todos los que eran leales a la corona anterior. Y quitarle poder a todos los indios, a todos los indios y mestizos que eran leales a la corona anterior, porque eran leales a la corona anterior y porque los franceses eran putamente racistas en esa época. No, no es broma. A pesar de las ideales de igualdad y la mamada de la Revolución Francesa, que de hecho son el origen del progresismo, los franceses eran putamente racistas. Mucho venía de posturas cientificistas de la época, pseudociencia básicamente, que manejaba divisiones raciales de una manera muy marcadamente racista, muy marcadamente centrada en que básicamente ser franceses era lo máximo y todos los demás son caca. Ese es donde empieza el problema. Que tienes básicamente a estos franceses moviéndole a un sistema de por sí inestable de virreinato y lo convierte en un sistema sumamente abusivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que una buena parte de mestizos, criollos y e indios que antes, e incluso negros libres que antes se veían a sí mismos como con oportunidades de incluso poder acercarse al rey, de poder codearse con el rey de España, ahora veían todas sus oportunidades de libertad socioeconómica totalmente truncadas por estos cabrones franceses que ni siquiera eran la corona a la cual eran leales. Y eso les hizo decir, oye, si ya no es la corona a la cual nosotros teníamos lealtad, ya tenemos que separarnos de la corona, porque ellos no son nuestros amigos, ellos son unos invasores. Y entonces es cuando, por eso digo, en realidad somos los ganadores, es cuando la gente de México decide, ¿sabes qué? A la verga la nueva corona española, vamos a independizarnos. Y se hace el grito de independencia, el famoso grito de Dolores, y empieza todo un proceso. Nótese que varios de los integrantes de los ejércitos, y hablo de altos mandos, varios de los altos mandos de los ejércitos insurgentes, porque no era nada más un ejército insurgente, eran de hecho negros, mulatos, indios, o sea, eran de los diferentes grupos, y hablo de que tenían cargos militares importantes, eran de los diferentes grupos marginados de acuerdo a la narrativa. Volviendo a lo que decía, de acuerdo a la narrativa falsa que nos han dado de que éramos los oprimidos. No éramos los oprimidos. Nos intentaron oprimir. Esa es la parte importante aquí. Nos intentaron oprimir los franceses, la nueva corona. Y entonces fue cuando México, bueno, la nueva España de aquella época, después se renombraría México, dijo, váyanse a la verga. Y de hecho justamente se perdió el nombre de Nueva España mucho por eso, porque básicamente toda la lealtad que había España con los reyes anteriores, con el linaje anterior, murió con Carlos el Embrujado. O sea, literalmente toda esa lealtad a España murió con él. Y entonces la nueva corona española, pues básicamente generó un rechazo, incluso en los ibéricos peninsulares, que eran básicamente los españoles que se mudaron aquí a vivir. Los peninsulares incluso ya estaban hasta la madre de los nuevos peninsulares leales a esta nueva corona, o lo que es lo mismo, la nueva corona española ya no es nuestro amigo, es nuestro enemigo, y por lo tanto ya no queremos ni llamarnos Nueva España. ¿Por qué? Porque esta no es la España de la cual estábamos orgullosos, y ya no queremos tener nada que ver con esos cabrones. Entonces cuando empieza el conflicto, empieza la guerra, porque básicamente, aparte como tenían un déficit tremendo España, y eso también es importante porque también fue por eso que dañaron la movilidad socioeconómica de todos, empezaron a recurrir a saqueo, o lo que es lo mismo, siempre había habido cierto tributo y cierta ventaja económica para España de tener a la Nueva España, ahora México, como parte de su imperio. Si no hubiera ningún incentivo estratégico ni económico, no lo habrían hecho. Siempre hubo cierto incentivo estratégico y económico. Igual que Inglaterra con las colonias que ahora son Estados Unidos.
Pero la cosa es que el incentivo económico que había no era lo suficiente para ponerle en la madre a la Nueva España. Cuando básicamente los franceses, es que esa es una parte importante, fueron los franceses, tomaron control de España, una España que enfrentaba déficit, pues lo que hicieron fue saquear a la Nueva España para tratar de recuperar el déficit. Ahí fue donde sí hubo saqueo. No cuando empezó la Nueva España. Bueno, o sea, a menos que consideres, así como yo lo digo, pues que todos los impuestos son saqueo, ¿no? Entonces siempre hubo saqueo. Pero ahora había más. Ahora había saqueo que hasta los que están a favor de los impuestos consideraban saqueo. Y entonces el saqueo creció tanto que los novohispanos dijeron: es que estos güeyes son sanguijuelas. No son como la corona anterior que nos cobraba tributo, no, estos son sanguijuelas, nos están matando. Son igual que los mexicas a los que tumbamos antes. Esa es la cosa. Muchos dijeron, pues es que es igual que la mierda de la cual nos habíamos salido antes. Que bueno, ya habían pasado muchas generaciones, mucha gente no lo recordaba, pero pues tenían ahí recuerdos, ¿no? De la opresión mexica y decían: no, imperio que se vuelve opresor, imperio que tumbamos. Y entonces empezaron la guerra de independencia, porque básicamente estaban hasta la madre de la nueva corona. No de la corona, la nueva corona. Por eso no tenemos tanto tiempo siendo un país independiente, porque estuvimos mucho tiempo satisfechos siendo la Nueva España. Esa es la realidad, aunque le cabré a los indigenistas, aunque le cabré a todos estos que quieren mantener la narrativa de que somos perdedores producto de una violación, hijos de la chingada, hijos de la Malinche. La gente de este país, incluyendo los mismos indios, incluyendo los campesinos indios de clase media y clase baja, estaban bastante cómodos, fuera de casos de excepciones que generalmente fueron aplacadas con actos de buena fe por parte de la corona. Estaban bastante cómodos siendo la Nueva España, siendo parte del Imperio Español. Hasta que, como dije, los reemplazaron con un rey que era súbdito de los franceses, que era básicamente pasaría ya no a ser el Imperio Español, sino a ser parte del Imperio Francés de Napoleón, el Imperio Napoleónico. Y ahí fue donde ya no le gustó a los novohispanos. Básicamente fue eso, que ya no éramos parte del Imperio Español, ahora todo el Imperio Español ahora era parte en realidad del Imperio Napoleónico a través de un rey marioneta. Y eso le cagó mucho a todos los países que eran parte del Imperio Español, no nada más a la Nueva España. Pero como les cagó mucho a todos, pues básicamente fue de ¡vete a la verga! Y con ayuda de Estados Unidos, eso es algo importante, con ayuda de Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía la postura del destino manifiesto, de esta idea de América para los americanos, y no se refería nada más a Estados Unidos, sino que se refería a todo el continente. En el destino manifiesto, de hecho, se mencionan los otros países de las Américas, y la frase dice que tienen el derecho a ser independientes si así lo deciden. Bajo la idea del destino manifiesto, ayudaron a los esfuerzos de independencia hasta que eventualmente, básicamente, entre un montón de españoles, indios, criollos, mestizos, negros, mulatos, etcétera, y uno que otro gringo, expulsaron a los franceses y a los peninsulares, que eran agachones de los franceses, de la Nueva España. Y es ahí donde empieza la independencia de México. Y también donde empieza un poco la fricción con Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre quiso Texas. La parte importante. Estados Unidos siempre quiso Texas, siempre hubo cierta disputa por Texas, incluso con España, que básicamente era como, ya güey, danos Texas, ya güey, danos Texas, tú tienes mucho, danos Texas. Y siempre fue, no, no, y no. Y esa es la cosa, ahí es donde también empieza el conflicto con Estados Unidos, porque justamente cuando nos independizamos están de, ya güey, danos Texas, te ayudamos poquito, pero te ayudamos contra los franceses, danos Texas, ya danos Texas. No te hagas imperio, no te hagas imperio, tienes que ser una república como nosotros, danos Texas, por cierto, porque también eso fue otro motivo de conflicto.
A Estados Unidos no le gustaban las monarquías. Ellos les gustaban las repúblicas. Ellos querían repúblicas. Ellos querían que todo el continente fueran repúblicas. Y México lo primero que hizo fue decir: a partir de ahora somos el Imperio Mexicano y vamos a hacer lo que hacía España cuando era chingona, incluyendo darle Texas a Estados Unidos. Texas fue el motivo de fricción constante. Y entonces tenías a Estados Unidos, básicamente, incluyendo un embajador que estaba chingue y jode. Básicamente, ya güey, no te hagas imperio, no, sé república y danos Texas de paso. Danos Texas, güey. Y se cae un imperio y se intenta una república y todavía hay... Pero nos das Texas, ¿verdad? O sea, siempre fue el conflicto. Ese fue el origen de nuestro conflicto con ellos. Ya, güey, danos Texas. Pues yo voy a decirlo, de pendejo le dábamos Texas hasta que perdimos Texas. Pero, o sea, la cosa es esa. No fuimos perdedores, fuimos los ganadores, porque conquistamos 2 veces nuestro territorio de imperios opresores y abusivos. La primera, cuando tumbamos a los mexicas. Váyanse a la mierda, mexicas. Si hay todavía sobrevivientes de los mexicas. Y ¿sabes qué? Espero que la mayoría son pobres. Tumbamos a los mexicas. Cuando los franceses reemplazaron al Imperio Español, que nos daba ventajas, tumbamos al Imperio Español abusivo y retomamos control de esta tierra. 2 veces tomamos control de esta tierra, quitándose los imperios abusivos. Así de simple. Somos los chingones en esa parte de la historia. Y después está Texas. Esa es la cosa. Texas son los chingones también, porque nos hicieron lo mismo. No, nos manejan mal aquí los mexicanos. Ya se llenó de gringos. La mayoría de nosotros ya pensamos más como gringos. Pero no le quieren dar Texas a los gringos. Y tampoco estamos muy seguros de querer ser gringos. ¿Sabes qué? Ahora te toca a ti ser el que va a pelear una guerra de independencia perdiendo. Eso fue lo que pasó. Texas le declaró independencia a México porque estaban frustrados de que México no manejaba bien las cosas. Hubo muchas fricciones. Por algo ocurrió la revolución. Y fue ahí donde Texas se separa de México. Y los gringos también, obviamente, que le iban a ayudar a su independencia. Y andaban así como el meme, creo que es Drake, o no sé, es el del meme, ¿no? Que está atrás del árbol, viendo así, viendo y frotándose las manos, viendo con gustito y frotándose las manos. Así estaban los gringos mientras Texas, declaraba su independencia a México. Y perdimos. Esa sí la perdimos, fue la que perdimos. Texas. Fue la vez que perdimos realmente como tal. Que perdimos una guerra de independencia. Que perdimos una guerra por territorio. Fue Texas. Lo demás de hecho fueron acuerdos y ventas. Y ahí no fueron derrotas, fueron errores. Y negocios. Pero la cosa es que ahí sí fue a decir de que ya siendo independiente Texas, de repente los tejanos empezaron a decir como que está difícil esto de ser un país, güey. O sea, ya estando así. Sí, por eso es el estado de la estrella solitaria, porque durante un tiempo fue un país independiente. Y andaban pero como que está medio difícil ser un país. Y entonces llega a Estados Unidos. Así, el güey, ¿no? Que estaba esperando nada más a que su crush rompiera con su pareja para andar con ella, ¿no? Básicamente así fue Estados Unidos con Texas, así como... Ah, veo que ya no eres parte de México. ¿Qué tal si te haces parte de la mejor república del continente, güey? Y los tejanos fue así como... ¿Qué me das a cambio? ¡Comercio ilimitado con todos los otros territorios! Sí, es más fácil así. Más o menos fue eso. La promesa de comercio ilimitado. Y acceso a esclavos. Que estaba muy limitada, muy regulada y muy prohibida en muchos casos la esclavitud aquí.
Sobre todo después de hecho, después de la Nueva España, hasta los negros ya no podían ser esclavos. Era así como de, no, 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 nada de esclavos ahora. Entonces fue así de, ¿qué me ofreces por unirme a Estados Unidos? Soy un país independiente y estoy batallando, pero puedo seguir siendo una mujer fuerte e independiente por mi cuenta. Pero no tenías esclavos. No, sí, venga. Recordemos que la esclavitud no era tan mal vista en aquella época. No, sí, venga, sí, 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 sí. Sí hay ventajas económicas de estar con Estados Unidos. Ven, se los dije. Entonces, pues básicamente fue la única vez como tal que perdimos. Fue la única vez como tal que perdimos. Todas las otras las ganamos. Todas las otras las ganamos. A veces yo hasta diría avasalladoramente. O sea, con ayuda de otros siempre también he de decir. Porque pues, Estados Unidos nos ayudó para independizarnos de España. Y España nos ayudó para acabar con el Imperio Mexica. Con ayuda de otros. Pero México somos los ganadores. No somos los hijos de la chingada, no somos los perdedores, no somos los perpetuamente oprimidos, no somos producto de una violación. Somos los que cada que nos dieron un gobierno de la verga, lo tumbamos hasta ahorita. Ese es el problema. Nos han metido esa idea de que somos débiles, incapaces, de que somos los perdedores históricos, para que nos aguantemos gobiernos de la verga. ¿Por qué? Porque la última vez que tumbamos un gobierno de la verga fue muy cabrón como lo tumbamos y se llamó la Revolución Mexicana. Es una parte importante. Ahí el racismo sí se volvió muy marcado. Justamente después de que termina la Nueva España, México está batallando para decidir incluso qué modelo de gobierno usar. Como dije, primero fue un imperio, luego fue un intento de república, luego otra vez un intento de imperio, luego otra vez un intento de república. Cuando entra el porfiriato, fue justamente tras un golpe de estado contra Juárez, que ya se había vuelto un tirano dictador. Y que hizo Porfirio Díaz volverse un tirano dictador también. Y aparte marcadamente más racista. Y es ahí donde también se hace una división racial más marcada. ¿Por qué? Porque el porfiriato empieza bien y de repente se empieza a volver más marcadamente racista y clasista. O lo que es lo mismo, los indios pobres a la verga. Y los indios no pobres los vamos a ver con sospecha. Porque a lo mejor son indios y se vuelven indios pobres mañana. Entonces, ahí es donde se puso peor la cosa en realidad. En los puntos más tardíos del porfiriato, donde una división social cada vez más marcada se generó con cosas como las tiendas de raya, los hacendados abusivos, cosas así. Y la cosa es esa. Como la mayoría de los campesinos siempre fueron indios, porque era pues los locales siempre trabajaban en el campo. Básicamente iban a ser indios porque estaban trabajando el campo desde antes de que llegaran los españoles. Y los campesinos fueron en el porfiriato relegados a ser subordinados del subordinado del subordinado. Pues básicamente quedaron más marginados de lo que pudieron haber quedado en otros tiempos. O lo que es lo mismo, Porfirio Díaz en su periodo más tardío, ya cuando se volvió un apoderado dictador, echó a perder todo. Y dejó el país hecho un desmadre. Y justamente es cuando empieza la revolución. Nótese que sí, Porfirio Díaz le puso en la madre al país, pero primero hizo cosas buenas. Por eso duró tanto, por eso se logró reelegir tantas veces, porque primero hizo cosas muy buenas y sí modernizó el país y básicamente le pasó lo mismo que a Juárez. Primero entra con las mejores intenciones y después se vuelve un apoderado megalómano. Y justamente cuando básicamente dicen, no, pues esto ya no es presidencia, ya es dictadura y se la pasa religiéndose, pues es cuando empieza la revolución. Que sirvió para pura verga, básicamente, porque justamente la república actual está operando de una manera que se vuelve muy fácil una dictadura perfecta, en la cual, pues básicamente ahí no hay reelección, pero a la vez siempre hay una marioneta del anterior. Eso pasó de hecho con Calles, con el Maximato. Está pasando ahorita. Pasó con los dedazos. Esa es la cosa. Toda la mierda que viene pasando desde el PRI, desde Calles. Esto es importante porque es desde ahí.
es un gobierno de la chingada y es la única vez en toda, o sea, en todo lo que llevamos de nuestra historia, desde que tumbamos a los mexicas, es la única vez que hemos aguantado dictaduras abusivas disfrazadas de gobierno. No sé para dónde va México, pero pienso que justamente es importante por eso recordar, no somos unos perdedores, no somos unos hijos de la chingada, no somos el producto de una violación, no somos un pueblo oprimido perpetuamente, no tenemos ni que darle gracias ni que exigirle que se disculpe a España, no tenemos ni que ni que guardarles rencor ni darles reverencia. Porque nosotros somos los ganadores en esta parte de la historia. Nosotros fuimos los ganadores en la conquista, nosotros fuimos los ganadores en la independencia y nosotros fuimos los ganadores en la revolución. Así que es nuestro deber seguir ganando. Quitarse esa mentalidad de carencia, esa mentalidad de pobreza y esa sí verdadera mentalidad de pobre. De que México no va a avanzar porque es un país colonizado. De que México son los perdedores de la historia. Eso sí es mentalidad de pobre. Sí existe la mentalidad de pobre. Que no es lo que te dicen los mamones que dicen el pobre es pobre porque quiere para justificar que haya gente que no le paguen bien en su trabajo. Es otra cosa. Pero sí existe la mentalidad de pobre. Y es esa mentalidad de soy un perdedor y no voy a salir de ahí. Esa es la verdadera mentalidad de pobre. La mentalidad de soy un perdedor y de ahí no salgo. Y hay que quitárnosla. Hay que quitarnos esa mentalidad. Y hay que tener patriotismo y orgullo nacional legítimo en lugar de una profunda xenofobia que es lo que tenemos ahorita. Porque lo que tenemos ahorita no es patriotismo. Es una profunda xenofobia disfrazada de patriotismo. Porque no es amor a nuestra nación. Es odio al extranjero. Y eso está de la verga. Y ya hay que quitarnos los rencores con Estados Unidos, por favor. Solo perdimos con ellos una vez. Les ganamos otras, por cierto. Recordemos que perdimos la de Texas, pero les ganamos otras. Así que no somos los perdedores. Somos los ganadores. Somos los chingones. Y si no queremos volver a perder contra Estados Unidos, tenemos que vencer a la dictadura actual. Por cierto, porque el abuso actual del poder podría provocar que perdamos otra vez contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos gana cuando nosotros estamos perdiendo contra la gente que abusa de nosotros. Para que nosotros podamos seguir ganando, tenemos que frenar a todos los que le están poniendo en la madre al país adentro del país. No afuera. No ir contra Estados Unidos. Ir contra los que le están dando en la madre al país adentro de México. Los que le están dando en la madre a México. Que son otros mexicanos. O lo que es lo mismo, si no queremos perder contra Estados Unidos otra vez, no podemos perder contra nosotros mismos. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de agachones, tenemos que quitarnos esa mentalidad de perdedores que nos han inculcado para que no nos levantemos contra un gobierno abusivo. Y eso viene siendo desde hace ya mucho. Porque también esa mentalidad fue algo que quiso meter Porfirio Díaz. Tenemos que estar orgullosos de ser mexicanos, no de ser mexicas. Tenemos que estar orgullosos de nuestros ancestros novohispanos, no de nuestros no ancestros mexicas. Tenemos que estar orgullosos de que 2 veces tumbamos poderosos imperios opresores para buscar lo mejor para nuestra gente. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide y que tengan un excelente día.